Bienvenidos y muchísimas gracias por levantarse en esta mañana tan poco amistosa para levantarse temprano. Esta es la cuarta reunión de docentes que estamos realizando y ustedes saben que lo que hacemos es seguir una cierta línea de reflexión sobre lo que hacemos en el aula, ¿no? Lo que pasa en los cursos, cómo lo definimos, qué actividades hacemos, bla, 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 ¿no? Y a ver, quiero hacer un breve repaso, digamos, de lo que hemos venido haciendo, fundamentalmente lo que hablamos en la última reunión. A ver, algunas cosas que dijimos solamente como recuerdo, ¿no? Habíamos hablado, ¿se acuerdan? Le habíamos dado mucha importancia a algunas cosas que decía Tony Wagner, un video que les había dicho que miraran en la sesión anterior y que está colgado, por cierto, en el sitio web de Aulas. Aquella cosa que decimos desde siempre, que la educación universitaria consta esencialmente de 3 o 4 cosas. En este caso, Wagner habla de 3. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ¿no? Aquí los valores y las actitudes están un poco mezcladas. Y que lo central para el mundo del siglo XXI es el desarrollo de habilidades. Entonces habla de pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración a través de redes, liderar por influencia, agilidad, adaptabilidad, iniciativa, actitud emprendedora. Muy importante la habilidad para comunicarse por escrito y oralmente, acceder y analizar información, saber dónde buscar, cómo buscar, y la curiosidad e imaginación. Cosas que claramente tienen poco que ver, digamos, con lo que típicamente se enseña, el enfoque tradicional. Vamos a enseñar conocimientos, datos, ¿no? Es más, Wagner lo que dice es que si enseñamos conocimientos, información, estamos en el horno, porque es mucho más sencillo preguntarle a Juan Google que tratar de recordar en memoria. Es una utilización inútil del tiempo, ¿no? Entonces, la práctica para poder lograr esas cosas, para lograr el desarrollo de esas habilidades, que es en los que él pone el hincapié, son 2 enfoques esencialmente distintos. Un enfoque que va hacia la conformidad, por un lado, o un enfoque que va hacia el fomento de la curiosidad en el estudiante. Y que sea el proceso de curiosidad, de descubrimiento, lo que realmente haga que el aprendizaje de los estudiantes sea, por un lado, más profundo y por otro lado, mucho más duradero, ¿no? Y mucho más útil. Entonces, una de las cosas más que dijimos es ¿cómo hacemos esto para que los estudiantes lo logren? Bueno, la actitud del docente debe ser esta de mentorear, que no es una palabra en castellano, pero bueno, estimular e implicar. A mí me gusta el engage, para no usar el enganchar, que el enganchar no parece una palabra tan académica. Entonces, parece que la traducción adecuada sería implicar, ¿no? A gente que en el aula es distinta. Entonces, bueno, generemos posibilidades, ¿no? Generemos expectativas, ofrezcamos oportunidades de hacer cosas que, por supuesto, una de las cosas a las que puede llevar es a la equivocación, ¿no? Y por consiguiente, una de las cosas que hay que permitirle a los estudiantes es, lo que decía era que esto lo que tiene que dar es la posibilidad de error, de generación de error, y por consiguiente, el rol del docente para lograr dar la oportunidad es lograr que el estudiante nos acompañe cuando va haciendo mal aquello que debe hacer. ¿Se acuerdan? No sé si lo recuerdan. El docente camina con el estudiante, este es el nuevo enfoque, el docente camina con el estudiante cuando recorre aquel camino de, bueno, típicamente yo estoy en alguna de estas 2 casillas, ¿no? Yo no hago lo correcto porque no lo sé o porque lo vengo haciendo mal. Entonces, idealmente tengo que llegar a la casilla de abajo a la derecha, ¿no? Pero típicamente el camino no va directo a la casilla derecha inferior. Pasa por la casilla derecha superior. Y, por supuesto, a nadie le gusta meter la pata, ¿no? Entonces, hay que lograr que el estudiante lo acompañe a uno. Se ponga en las manos de uno, que tenga confianza para poder atravesar ese
ese desierto, ¿no? Abundando y profundizando en esto, yo lo que traté de hacer fue de identificar algunas cosas que estábamos viendo desde la coordinación académica, pero también cosas que nos venían diciendo ustedes, relativos justamente a todo este entorno de lo que pasa en la facultad y que tiene que ver con el resultado que nosotros estamos buscando con nosotros, que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, resulta que lo que vemos es algunas de estas cosas que son los que ustedes nos dicen, a veces los estudiantes nos los dicen, ¿no? Y también las vemos nosotros. Por un lado, hay materias en las que los estudiantes vienen poco a clase, ¿no? Vos pasás por los pasillos y ves que hay pocos estudiantes en la clase. Y por otro lado, te cuentan que no tienen que estudiar demasiado para probar un examen. O sea, no vienen a clase, por un lado, y después tienen que dar el examen. Particularmente esto se da, por supuesto, en los cursos que no tienen curso eliminatorio, ¿no? Y entonces resulta que se dedican un fin de semana, vienen, pum, lo dan y aprueban. Yo no quiero decir que esto no haya pasado a lo largo de la historia y que en alguna instancia, incluso nosotros los viejos, cuando estábamos en la Universidad de la República, donde supuestamente había un nivel de exigencia muy alto, no pasara tan bien. El tema es un tema de grado, ¿no? ¿En qué medida esto es habitual? La reflexión la quiero enmarcar en lo siguiente. Yo creo que en las clases tiene lugar buena parte del proceso de aprendizaje. Ciertamente la consolidación del proceso de aprendizaje. Y más allá de que nosotros digamos que la asistencia a clase no es obligatoria, eso no significa de modo alguno que uno pueda cursar libre. Ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es que en la clase se produce conocimiento, se generan instancias donde se puede ayudar al estudiante a aprender más, se lo desafía, se lo entusiasma, se le transmiten habilidades, actitudes, valores, bla, bla, bla. Y por consiguiente, tenemos que pensar de qué manera hacemos que el estudiante no solamente se sienta obligado a venir, que es poco valioso, sino que esté interesado en venir a clase. Y para eso, lo que tenemos que tratar de hacer es que, por un lado, los cursos sean relevantes para los estudiantes. Es un poco descorazonador cuando hablas con los estudiantes y dicen, sí, lo que pasa es que me parece que no es interesante, no es relevante, yo qué sé, no me sirve para nada. Yo entiendo que hay algunas cosas que los estudiantes no perciben el valor que tienen, ¿ah? Álvaro, tenemos él es el docente de la materia de equipos y liderazgo. Es una materia que tiene, cierto, 1 hora por semana solamente y que los estudiantes en general no perciben como materia relevante. Y vos decís, ¿acaso en el mundo de hoy no es importante aprender a trabajar en equipo y ver cuál es el rol que tiene un líder? Claro que lo es. Y los muchachos esto no lo perciben con claridad. Ahora, más allá de que algunos estudiantes no perciban esto, también creo que es responsabilidad nuestra hacer que los estudiantes perciban el valor que esto tiene. Por consiguiente, el curso lo tenemos que armar de tal modo que sea relevante para los estudiantes. Pero además, y esto es como decía un profesor, un curso tiene que ser como un collar de perlas. El collar tiene que ser bonito, pero cada perla también tiene que ser bonita. Entonces, las clases, cada clase debe ser de algún modo estimulante, debe hacer que el estudiante tenga ganas de venir a clase. Y que, naturalmente, si el estudiante no viene a clase, se pierde cosas. Y se pierde cosas que hacen que no pueda ser exitoso en la aprobación del curso. Entonces, yo quiero hablar un poco con ustedes respecto de esto y lo quiero enmarcar en los siguientes 3 temas, pero vamos a estar siguiendo fundamentalmente este primero, que es una cadencia que me parece muy importante tener presente, que es la que tiene que ver con, en primer lugar, los objetivos de aprendizaje, que es lo que nosotros queremos, ya lo vamos a definir con más precisión, pero es lo que queremos que los muchachos sepan cuando termine el curso, sepan o sepan hacer. ¿Cómo vamos a evaluar, cómo vamos a asegurarnos de que efectivamente tienen esas competencias que esperamos que tengan?
después qué es lo que le vamos a meter adentro del curso, ¿no? Y después cómo lo vamos a enseñar, cuáles son las metodologías, ¿no? Entonces, en todo esto, en lo que vamos a estar hablando a lo largo de esta mañana, yo quiero que tengan presente que esto no es un proceso lineal. Típicamente, como la enorme mayoría de los procesos, es un proceso iterativo, donde tú vas probando cosas, ¿no? Entonces, empezás por un lado, seguís, ajustás en estos 4 elementos, cómo lo vas a evaluar, qué contenido vas a dar a las clases, qué metodología vas a usar, y bueno, y tratás de, cuando armás el curso, o cuando lo revisás el curso, decís, esto me parece razonable. Después vas experimentando y vas cambiando cosas. Pero cuando cambias una cosa tenés que cambiar otra, ¿no? Entonces es un proceso iterativo. Segundo, ¿qué hacemos en las sesiones? Y uno de los temas que me parece importante es que reflexionemos acerca de qué es lo que vamos a ofrecer en la clase y qué es lo que los estudiantes tienen que hacer afuera. Todo esto con la proporción adecuada, ¿no? Pero no parece razonable que un curso universitario pueda restringirse estrictamente a lo que se da en la clase. Tiene que haber algún trabajo de descubrimiento de los estudiantes y este proceso de descubrimiento típicamente se puede, no digo solamente, no digo que se tiene, pero que se puede dar también afuera. Y es importante que los estudiantes, el famoso tema del estudio, ¿no? Si resulta que los estudiantes solamente con las 4 horas que vienen por día de lunes a jueves, con eso ya está, no hace falta más nada, es un problema, porque es muy difícil que un conocimiento, que un dominio de habilidades de nivel universitario se alcancen simplemente con asistir a clases, ¿no? Entonces, hay que ver qué cosas ponemos dentro del salón y qué cosas ponemos afuera del salón. Y típicamente había que pensar en las cosas intransferibles que podemos hacer en el salón que no se pueden hacer afuera. O sea, hay todo tipo de actividades para meditar acerca de cómo lo hacemos. Por supuesto, las metodologías de clases, es importante ver cómo manejamos el desarrollo de la clase para que los estudiantes se sientan atraídos a venir a clase y que sientan que es necesario asistir, ¿no? A ver, quizás mirando un poco la literatura, yo les hablé de 4 elementos. Acá existe lo que se llama el triángulo mágico. Yo le llamo esto los paréntesis, por si les interesa el tema, que habla de objetivos, por un lado, las actividades de aprendizaje en sí mismo y, por otro lado, la evaluación, ¿no? Lo van a encontrar de diversas maneras, pero es una cosa interesante meditar en este conjunto de elementos para poder armar el curso, ¿no? Vamos a hablar en primer lugar dentro de esta cadencia de los objetivos de aprendizaje. ¿Qué son, en primer lugar? Es una definición de manera concisa de lo que se quiere que el estudiante sepa o sepa hacer. Y pongo el hincapié en sepa hacer, porque Juan Google sabe todo y sabe mucho más, ¿no? Ejemplo típico. ¿Quién va más rápido? Si yo les pregunto cuáles son las 50 capitales, o hablemos de las 19 capitales del Uruguay, departamento del Uruguay, o que te las recuerdes, o preguntarle a Juan Google. ¿Cuál las tiene más rápido? No te quepa duda, ¿no? O sea, el conocimiento en sí, hoy por hoy, es un commodity, no tiene valor ninguno. No les enseñemos cosas que pueden encontrar en cualquier otro momento, ¿no? Preguntándole a Juan Google. Entonces, lo importante es que sepan hacer, son habilidades, son competencias, ¿eh? Más allá de que no nos olvidemos también que son las actitudes y los valores, pero esto es central, ¿eh? Y que, por supuesto, no tenían o no sabían hacer antes de comenzar el curso. El estudiante debe percibir que ha pegado un salto cualitativo al terminar un curso, ¿eh? Y yo tomé como ejemplo los objetivos de aprendizaje de una materia. A ver si la identifican. ¿Podrán leer estados contables completos? ¿Podrán interpretarlos y extraer de ellos información relevante para la toma de decisiones? ¿Y podrán comunicarse inteligentemente con el contador? ¿Qué tipo de materia creen que es?
¿Eh? No, está bien. Esto es contabilidad financiera 2. Cuando termina el ciclo contable, lo que queremos es que, más allá de la mecánica, queremos que sepan leer un estado contable y que sepan derivar información relevante para la toma de decisiones. Lo cual parece sumamente legítimo, ¿no? Y yo creo que vamos a ver a lo largo de la charla de hoy si estos objetivos están bien definidos o no, si son operativos o no. Pero estos son un buen ejemplo de definición de objetivos de aprendizaje. Ahora, está claro que, como dijimos recién, si tenemos objetivos de aprendizaje, la pregunta es, ¿cuándo es que le damos el crédito al estudiante? Es decir, ¿cuándo creemos que ha alcanzado el grado de competencia suficiente para poder aprobar el curso, ¿no? Y por consiguiente, hay que medir el logro de esos objetivos. Aquí hay toda una teoría o metodologías que se pueden usar, y a mí me pareció muy interesante traer, para meditar un poco, la taxonomía de Benjamin Bloom, ¿eh? Que habla de qué tipo de objetivos o el nivel de los objetivos que se pueden alcanzar. Y fíjense, el primero es conocimiento, ¿eh? Ya sabemos que es el saber, lo más básico, ¿no? Y después vamos progresando en la capacidad, en la habilidad para trabajar con esas cosas. Y habla de comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y lo más interesante es que lo asocia con ciertos verbos. Los objetivos de aprendizaje generalmente empiezan con algún verbo que debe ser, para poder evaluarlo, naturalmente, cuantificable de alguna manera, ¿no? Entonces, él asocia, por ejemplo, el conocimiento a definir. Le tenemos que pedir al estudiante, defina tal cosa. Por ejemplo, estamos pensando en un examen, en una evaluación. Cuando le pedimos, defina tal cosa, estamos recurriendo al nivel más básico de competencia, que es simplemente el conocimiento. Cuando le pedimos que explique, estamos pidiendo un nivel un poco más alto. Explique, y por consiguiente estamos tratando de ver si lo comprende. Porque típicamente el conocimiento, ¿a qué recurre? A la regurgitación y a la memoria. En orden inverso. Primero la memoria y después la regurgitación. Por supuesto, aplicaciones aplique. Análisis es distinguir cuáles son los elementos relevantes de esta situación. La síntesis proponga, diseñe, haga algo creativo. Y finalmente, la evaluación, a ver, dígame, ¿a usted qué le parece? ¿Esto está bien o esto está mal? ¿Esto sirve o no sirve? Yo creo que también encontré esto. La taxonomía de Bloom fue revisada. El trabajo de Bloom fue realizado sobre finales de la década del 40, comienzo de la década del 50, más o menos mediados de la década del 50. Y se realizó en Estados Unidos, tuvo un impacto bastante grande en todo lo que tenía que ver con la educación en general en Estados Unidos. Y después se hizo una revisión un poco más allá de los 2000, donde se dijo, me parece que tenemos que hacer las cosas un poco diferentemente. Y entonces se creó este cuadro, que a mí lo que me resulta interesante de esto es que ustedes vean que se pone allí una serie de actividades para poder evaluar si realmente estamos en esa etapa del manejo de las competencias. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de analizar, bueno, categorice, examine, compare, contraste, organice, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué grado de maestría conseguimos de ese tema, de esa competencia que estamos hablando, que está alcanzando el estudiante. Y fíjense, este material, por ejemplo, lo encontré, o parte de este material lo encontré en el sitio web de una universidad o de una facultad de medicina. Y una de las cosas que se quejaban los autores de este trabajo eran que en la facultad de medicina esencialmente lo que se enseñaba era recordar.
Entonces, y se quejaban amargamente. Y eso es una cosa que eventualmente uno puede sentirse vinculado a este, decir, pero realmente, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos que los muchachos recuerden solamente o queremos que sepan más que solamente recordar? Y si ustedes quieren, la pregunta es, yo estoy en contabilidad financiera 1, o estoy en nivelación matemática. ¿Yo puedo pedir un grado de sofisticación? Probablemente no. Hay cosas que tienen que saber, hay elementos que tienen que conocer. Ok. Pero ¿no hay alguna forma de que los estudiantes además vayan a las siguientes etapas? A las etapas de, eventualmente, incluso aplicación, aunque más no sea de manera primaria, para descubrir un poco cuál es el valor realmente de la cosa. Por ejemplo, yo uso el Canvas de Osterwalder en Emprendimiento y Sociedad, materia de primer semestre. Y yo les digo a los muchachos, miren que les vamos a presentar la herramienta y ustedes después la van a aplicar. Y la aplicación que van a hacer va a ser una aplicación más bien intuitiva. Claro, ¿pero por qué? Bueno, porque lógicamente no tienen un acervo de conocimientos y de experiencias como para realmente poder utilizar la herramienta de manera completa, de manera integral. Y además, no les haces que no tengan demasiada ansiedad. Van a decir, no, me van a pedir que lo maneje de manera perfecta, con buen... No, no es eso. Ahora, claro, resulta que tú le presentás los 9 elementos del Canvas y los muchachos quizás lo que podrían hacer es recordarlo. Ahora los mandás a la calle y les decís, ahora tenés que ir a analizar una empresa y tenés que aplicar el Canvas y tenés que ver a ver si esto tiene sentido o no. Hay muchos aha moments, ¿no? Donde los estudiantes dicen, ah, era esto. Che, ¿y dónde pongo a los socios? ¿Y los socios qué son? Y no sé qué. Y empiezan a aplicar esto y empiezan, por supuesto, a entender mucho más. Por supuesto, la recordación es muchísimo mayor. Pero todo esto va asociado con una experiencia de descubrimiento. No sé si es mi esperanza solamente y trato de engañarme a mí mismo. Creo que les queda más, ¿no? Entonces, incluso en los cursos iniciales, uno puede tratar de darle, de algún modo, una vuelta para que los estudiantes pasen por estas distintas etapas. No digo hasta que el conocimiento más acabado, que es la evaluación y todo lo demás, no, o la creación incluso, sino que empiecen a manejar otras herramientas. Y esto lo puse porque recuerdo que Gustavo Rubinstein lo dijo hace por lo menos 12, 15 años. Y esto es una cosa que cada vez que hablo con un docente lo vivo, ¿no? Incluso lo viví yo mismo. Nos resulta tremendamente difícil cortar objetivo aprendizaje. Nosotros como docentes tenemos la inclinación a poner muchos objetivos. Y la verdad es que con los recursos limitados que tenemos, porque tenemos tiempo limitado, tenemos el tiempo que los estudiantes están dispuestos, incluso en las mejor de las buenas voluntades, a dedicar al curso, es limitado. O el conocimiento que tienen los muchachos, la experiencia que tienen los muchachos es limitado. Tenemos que ser muy cuidadosos con la fijación de esos objetivos. Es mucho mejor poner menos objetivos de aprendizaje, pero asegurarse que los vas a lograr, a poner más objetivos y después darte cuenta que no los has logrado. Que el estudiante, en el mejor de los casos, sale un poco con alfileres, ¿tá? Los comienzos los tienen con alfileres y probablemente a los 6 meses, si te he visto no me acuerdo. Les cuento un poco la experiencia que hice en estrategia de implantación. Tradicionalmente, cada clase se daba un caso. En Buen Romance, en 32 sesiones, veíamos por lo menos 28 casos. Tanto me insistieron los estudiantes, me dijeron, pero ¿sabe lo que pasa? Es que nosotros en realidad no entendemos demasiado esto. Es un vendaval de cosas y no entendemos demasiado, no nos podemos detener. Y yo ahí me pregunté, dije, pero hay cosas tan lindas en cada estos casos, son una maravilla. Seguramente voy a lograr menos cosas. Y dije,
en algún momento dije, no puede ser. Particularmente con esta generación de millennials, ¿no? Que son bastante impacientes y que... bueno, ok. ¿Saben qué? Vamos a cortar la mitad de los casos y vamos a dedicarle 2 sesiones a cada caso. Yo me he convencido ahora, digo, por la evidencia que tengo, de que los muchachos disfrutan mucho más el curso, aprenden mucho más. Y en el fondo, lo que yo quiero que logren, que es por lo menos la capacidad para hacer un proceso de análisis, elementos, análisis, conclusiones, recomendaciones, de una manera razonable, se logra. Y antes yo tenía esa certeza de que lo estaban haciendo sustantivamente distinto de lo que lo hacían antes de comenzar el curso. Quizás no. O sea, quitar cantidad de materiales puede ser un mecanismo para asegurarse el logro de objetivos. Aquella famosa frase, tuvimos una sesión con Liliana Javif sobre temas justamente de manejo de casos. Y uno de los participantes decía, bueno, lo que pasa es que yo di tal tema. Y me decís, sí, claro, vos diste tal tema y tengo que dar todos los temas, ¿no? ¿Eso significa que los estudiantes lo aprendieron? ¿Qué significa dar un tema? Lo mencionaste, lo hablaste, lo presentaste durante 5 minutos. ¿Y eso produjo realmente aprendizaje? Caramba. Formas de evaluación. ¿Qué es lo que sigue entonces? El objetivo es tratar de medir el logro de su objetivo de aprendizaje. Y si a ustedes les interesa este tema, hay toda una temática alrededor de esto que se llaman las rúbricas. Las rúbricas son las mediciones o los criterios para evaluar el éxito en el aprendizaje. Y por supuesto se ponen, típicamente son cuadros de doble entrada, donde se ponen algunos temas, y después se describe el logro a distintos niveles. Lo ha logrado perfectamente, lo ha logrado más o menos, no lo ha logrado. Entonces, eso nos ayuda a tener claro, por un lado, qué es lo que queremos evaluar y qué es lo que estamos dispuestos a tolerar como un desempeño suficiente para arriba, es decir, que lo aprobamos, o donde decimos, acá cayó el martillo y pum, y se fue para otro lado y no lo aprobaron, ¿no? Si les interesa, digo, hay mucho material en la web. Sin entrar en el tema de las rúbricas, quiero meditar acerca de la relación que hay entre los objetivos de aprendizaje y la evaluación que ponemos. Y tiene que haber una relación biunívoca entre ambos, ¿no? Yo tengo el objetivo de aprendizaje y tengo que ver cuál es la evaluación que puedo hacer, o la que se me ocurre hacer. ¿Y esa evaluación mide realmente el logro de ese objetivo de aprendizaje? O eventualmente, si yo no tengo un mecanismo adecuado de evaluación, quizás tengo que modificar el objetivo de aprendizaje. Algo está pasando si yo no puedo evaluar si el estudiante está logrando ese objetivo. Eventualmente quizás hay que eliminar el objetivo. Quizás porque es inútil. Aquí otra vez percibimos la idea del proceso iterativo, ¿no? Yo creo que hay que crear una estructura de incentivos para que los estudiantes quieran hacer las tareas que nosotros queremos que hagan porque nos parece que conducen al aprendizaje. Fantástico. Quiere decir que hay que crear una estructura de incentivos. Pero a su vez, la docencia tiene un fuerte componente de seducción. Tenés que seducirlos con que el tema es relevante, es importante, les sirve, es útil, I don't know. Yo creo que tiene un tema de seducción. Y, por último, no cabe ninguna duda, y no quiero engañar a nadie, cada vez más, enseñarle a estos muchachos lleva más tiempo. ¿Querés hacer un curso centrado en el participante, donde te preocupan los aprendizajes que logra, etcétera, etcétera? Te va a dar laburo. Da laburo. A ver, ¿Qué
Por supuesto que el docente que lo que hacía, agarraba el libro, estoy hablando del medioevo, agarraba el libro y empezaba a leer el libro, no tenía ningún laburo. El tipo leía el libro y después ponía el examen. Sacó partido, laburo ninguno. Nosotros tenemos que laburar infinitamente más. Yo creo que la forma de conseguir que los estudiantes se comprometan con una materia, más allá de que hay que crear los incentivos, no me cabe duda, yo creo que también, lo que dije hace un ratito, hacerles sentir la relevancia del tema que estamos tocando es importante. Y después hay otro elemento que yo creo que también es, desde el punto de vista del ánimo, es muy importante, es el compromiso que el docente demuestra con la materia, con el curso, con los estudiantes, con el aprendizaje de los muchachos. Y esto es una cosa que va a aparecer dentro de un rato, si yo lo que hago es ir a la clase y leo transparencias, por supuesto que los estudiantes no se van a comprometer con la materia. Si yo me preocupo por actividades que hago, por desafiarlos, por demostrar justamente el compromiso, un quiz, todas las actividades adicionales que ustedes hacen que les lleva trabajo, las preguntas, y darle feedback. Es decir, que ellos, vos le ponés el quiz, pero el quiz no es que se olvida y después aparece un puntaje. No, vos se los das con tus comentarios y tus reacciones. El tipo dice, este loco parece que leyó mi trabajo y mirá, acá cerró el circuito de aprendizaje y me dijo, che, esto está muy bien por esto, por esto y por esto. O, mirá, flaco, esto está horrible por esto, por esto y por esto. Tenés que mejorar en esto, prestar atención a tal y cual. Entonces resulta que en esta dinámica, por supuesto, en definitiva, es un tema de empatía. Yo, estudiante, me comprometo cuando veo que el otro también se compromete. Por supuesto, las metodologías que aplico, centradas en el participante, no simplemente un camino de una sola vía de comunicación del docente al estudiante y no en el sentido contrario, la naturaleza de las tareas que desarrolla, todo eso ayuda al compromiso que el estudiante asume con la materia. Por supuesto, yo hago bolita 1 y bolita 2, probablemente no les interese y sea muy difícil sacar adelante la materia. Yo creo que no tenemos ninguna materia que sea bolita 1 y bolita 2. Ahora, una buena materia, una materia interesante, se puede hacer poco relevante para el estudiante simplemente porque el docente no muestra compromiso, porque no encuentra las metodologías para que los estudiantes vean la relevancia de lo que está tocando y vea el compromiso que el docente tiene para con el aprendizaje de los muchachos. Y esto de que los alumnos empiezan a desaparecer de las clases es algo que a mí me duele profundamente. Me duele profundamente porque estamos tratando de darles la mejor educación posible. Y por supuesto la educación, en buena medida, se da en el salón de clases. La primera regla, diría yo, para hablar de los aprendizajes y la forma de medirlos, uno podría abrir mucho tiempo, pero yo creo que es importante que las evaluaciones, de algún modo, estén sumamente vinculadas con aquellas cosas que pasaron a lo largo del curso. Yo le llamo a esto la analogía de la corrida de toros. Yo sé que es medio salvaje esto, pero yo pensé que la corrida de toros era una salvajada. Viví un tiempo en España y me apasioné por el tema. Lamento, capaz que yo soy un salvaje, es posible. Pero, a ver, la corrida de toros tiene solamente un motivo. El desafío que el torero implica al sentimiento de territorialidad del toro. El toro de Lidia se distingue de cualquier otro toro porque tiene un sentimiento terriblemente desarrollado de territorialidad. Y él tiene que dominar un terreno que él tiene enfrente. Cuando el toro aparece en la plaza, ve al torero y lo enfrenta. Y de hecho, desde los primeros segundos de la corrida de toros, lo que llaman los lances de recibo, ese es el juego que se juega hasta el final. De alguna manera, lo que no podemos hacer en un curso es jugar un partidito, una cosa acá, y después llevarlos a la Mundial de Wembley. No podemos. Entonces, tiene que haber, idealmente,
a lo largo del curso la exigencia debe llegar hasta aquí y probablemente la evaluación esté un poquito más abajo. Lo subimos, ¿no? Y después, está bien, quizás yo le forcé toda la máquina, pero yo me doy por satisfecho con esta puntita acá abajo. Hay que definirlo. Pero no puede ser una sorpresa. No puede ser, che, ¿y la evaluación cómo va a ser? ¿Es muy distinta que? No. Tiene que estar íntimamente ligada a lo que estuviste haciendo durante el curso. Otra cosa, otra recomendación es que la evaluación sea múltiple, es decir, que no haya una sola forma de evaluación, ¿no? Conviene que sean varias. Y hasta cierto punto en ORT somos especialistas, ¿no? Porque tenemos todo tipo de evaluaciones, se nos ocurren perversiones de todo tipo y color. Está todo bien. Fíjense, yo quería meditar un segundo con ustedes. ¿Cómo medirían ustedes el logro de los objetivos de Contabilidad Financiera 1? ¿Cómo medirían ustedes el logro de leer estados contables completos? ¿Se les ocurre? ¿Hay formas de leerlo? ¿Cómo sería la evaluación? Vos para poder interpretar, para poder entender un balance, lo que tenés que hacer es saber leerlo. Evaluar la lectura es medio complicado. Ahora, si vos me podés analizar un balance, o por lo menos explicarme, che, esta empresa tiene unos grados de liquidez impresionantes. O decirme, yo qué sé, esta empresa tiene cuidado que dentro de 6 meses la queda, ¿no? La evaluación. ¿Debe ser individual o debe ser grupal? ¿Y qué peso relativo tiene cada una de ellas? Uno de los problemas, y nuestro vicerrector, Julio Fernández, es de aquellos que dice, señores, estamos exagerando la nota con las evaluaciones grupales. Estamos dándole demasiado peso a las evaluaciones grupales, con lo cual estamos fomentando el fenómeno del free riding. Y tenemos una cantidad de gente que lo que hace es aprovechar el trabajo de los otros. Y es un fenómeno que a mí me preocupa cada vez más. Yo reconozco el enorme valor educativo que tiene un trabajo colectivo, por multiplicidad de motivos. De modo alguno abogo por eliminar las evaluaciones grupales. Lo que sí creo es que debemos reducir el peso que tienen. Fulanito no trabaja, pero como voy a estar encontrándome con él o con ella a lo largo de otras instancias, bueno, mira, está bien, yo el próximo obligatorio no lo hago con ella y lo dejan como un detritus allí, ¿no? Pero ese es un virus que se baja de este host y se va a subir al próximo y lo va a fagocitar nuevamente. Y tenemos demasiados casos de flacos que fagocitan estudiantes y llegan al final, habiendo hecho el 40% del esfuerzo del que hacen los otros. Me parece muy lastimoso. Y miren, una de las primeras cosas que le decimos a los estudiantes cuando llegan a la facultad, en la charla de bienvenida, es tengan cuidado con los chupadores de ruedas. ¿Ah? Y le decimos, miren, el mecanismo que ustedes tienen es el siguiente. Ustedes van a Bedelía y les dicen, fulanito o sultanita no forma más parte del equipo. Y lo dejan afuera. ¿Saben cuántos los hacen? Nadie. Nadie. Es más, después vienen los grandes lloros, ¿no? Esto pasa típicamente en el plan de negocios, después de que prácticamente hicieron la entrega, vienen y te dicen, no, lo que pasa es que fulanito no trabajó. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio, un nuevo equilibrio, entre el peso que le damos a las evaluaciones grupales y el peso que le damos, que tiene que crecer, a la evaluación individual. Respecto a los contenidos, de algún modo lo hemos tocado ya. A mí me preocupa mucho esto que les contaba antes, qué es lo que dejamos adentro del curso, qué es lo que quitamos y qué es lo que incorporamos. Y el gran problema está en qué es lo que quitamos. Nos cuesta muchísimo quitar cosas. Tenemos que ser librepensantes y estar dispuestos a quitar cosas de los cursos. En aquello, ¿se acuerdan que dijimos los objetivos, si son menos y los podemos alcanzar mejor, es mejor que tener más objetivos y no alcanzarlos? Bueno, lo mismo pasa con los materiales. Entonces, tienen que alinearse con los objetivos. Después, tener en cuenta los recursos que tenemos y fundamentalmente el tiempo nuestro y el tiempo de los estudiantes. Hacerse la fantasía de que los estudiantes le van a dedicar 3 horas a la preparación de la clase es una fantasía.
No lo van a hacer. No le pidamos entonces que hagan eso. Pidámosles que hagan algo que sabemos que pueden hacer. Y tengamos, de algún modo, la forma de hacerlos responsables. To hold them accountable, para que lo hagan. A mí se me ocurrió el tema del tweet. El tweet es increíble, pero hay muchachos, un muchacho en particular que marchó en el curso, que de las 19 instancias que tenía para hacer un tweet, hizo 4, 5. Es muy fácil, digo, ese tipo no trabajó y yo no tengo ningún problema en caerle con el hacha. Se acabó el partido, no hay compromiso. Bueno, la tradición es el gran enemigo, ya lo hemos hablado, ¿no? Esto de pensar aquello del flipped classroom, ¿no? ¿Qué es lo que metemos en la clase? ¿Qué es lo que los estudiantes tienen que hacer afuera? Que la clase no sea una repetición de cosas que podrían aprovechar mejor el tiempo simplemente leyendo un cierto material, ¿no? Y bueno, por supuesto que sea el carácter tan importante, que el curso sea relevante para los estudiantes, que sean aplicables. Son muy hedonistas los muchachos, ¿no? Y por supuesto hacérselo notar al dictado. A ver, por último, la metodología de dictado. La clase tradicional está muriendo. Esto del lecturer, el flaco que lee y habla, no. La lectura de transparencias está out. Esto, es más, yo paso por los pasillos y veo un docente que está leyendo transparencias, a mí me hierve la sangre. Por supuesto que el estudiante, y muchas veces lo que ves es un salón vacío, ¿no? Y decís, está bien, loco, embromate, la culpa es tuya. Practiquen variedad de metodologías, no solo una, varias. Trabajo en grupo, presentaciones, visitas de personas, visitas a empresas, quizzes, lo que sea, variedad de temáticas. Incluir, por supuesto, actividades que tengan que hacer antes de, durante la clase, o eventualmente después de, individuales y grupales. Y esto es una cosa que Laura Morales siempre me dice, los estudiantes quieren que les demos todo en la boca. No, señores. Que los estudiantes hagan cosas ellos. Que se descubran como seres pensantes que son capaces de comprender, de elaborar, de crear, que son seres creativos, que descubren cosas. Particularmente se descubren a ellos mismos. Da trabajo, por supuesto que da trabajo. Es importante que las metodologías busquen esto. No se olviden, el viejo y querido Ken Robinson, hay que jugar. Y hay que permitir el error. Denle a los estudiantes alguna instancia en la cual puedan equivocarse. O por lo menos que el costo de equivocarse sea menor. Pero que se puedan equivocar. El ambiente competitivo está cambiando. Entonces, la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias Económicas, está haciendo estos cambios. Probablemente ustedes ya lo saben. Y la respuesta nuestra es no a la baja. No queremos bajar el nivel. Creemos que nuestra sobrevivencia está en que no sigamos esa tendencia. ¿Okay? Y como no puedo dejar de decirles, esto es lo que siempre les digo, nuestro único compromiso está con el aprendizaje de los muchachos. Muchísimas gracias.